y ahora qué le digo a mi hijo, en lugar de quedarse callado el periodista, debería decirle que no salga a robar como el padre. Y por otro lado también nos comenta que escuchó que la diputada del Frente Reciclador, Malena Galmarini, sí, que no es diputada, nadie nos pregunta si es diputada. Claro, ¿no? si es diputada, no. Quiere impulsar la ley para el cupo femenino o el cupo de género para la Cámara de Diputados provincial. Y nos pregunta, ¿es cierto esto y la meritocracia o la solución al problema quizás sea que habría que poner un cupo máximo de idiotas en el Congreso? Bien, tenemos en línea a Félix Piacentini, que es titular de la consultora Novanomics. Hola Félix, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas tardes. Hola Nico, y hola Ani, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Félix, bien, ¿estuviste en el Congreso Nacional de CREA? Sí, estoy acá todavía. Estás. Con muchísimo movimiento, muy bueno. La verdad que hay que felicitar a la gente de CREA por un despliegue impresionante, 7.000 personas. Así que la verdad, una organización impecable. Contanos, hay 2 minutitos, te usamos de notero para la audiencia, ¿qué es CREA? Porque por ahí... Bueno, CREA es un grupo muy interesante, sobre todo en la Argentina, ¿no? Digamos, el asociativismo y la cooperación entre empresarios y productores en general tiene poca perspectiva, ¿no? Son grupos que comparten sus conocimientos dedicados todos al agro, ¿no? En todo el país. Sí. Es un organismo eminentemente federal, cosa que ya por sí es muy positiva en un país tan centralista. Y comparten, tienen una metodología de trabajo en la que se comparte todo el conocimiento con sus socios, ¿no? Que eso ya es rarísimo también en la Argentina, ¿no? Aquí uno tiende a esconder, ¿no? Sí, totalmente. Lo que sabe para evitar más competencia. Y eso ha llevado a que haya tenido un crecimiento muy importante de productividad, de eficiencia. Sí, son un puntal de innovación. Claro, de innovación y además de presencia también de una institución claro, tanto no se conoce en el área urbana, pero sí en el interior del país es muy conocida, ¿no? Así que realmente armar una cosa así después de tanto tiempo, además, ya tienen como 40 años, hay que admirarlos. Sí, bueno, y estuviste ahí exponiendo un par de ideas muy interesantes, ¿no? Una afirmación que ha replicado muchísimo en los medios es esta de que deberían crearse 300.000 nuevas empresas para absorber el exceso de empleo público. Sí, no solo estas 300.000 empresas hacen falta para absorber el exceso de empleo público y reducir el empleo negro a la mitad, ¿no? O sea, concretamente para solamente absorber el exceso de empleo público alcanzaría con unas 50.000, ¿no? Pero si quisiéramos, digamos, porque ahora tenemos que repensar nuestro modelo de crecimiento. Sí. Tenemos que crecer, pero con una verdadera inclusión social, ¿no? No una inclusión social artificial como quizás la que tenemos hasta este momento. Tenemos que crecer creando empleo privado, absorbiendo el exceso de empleo público, que yo estimo hoy en las provincias que está prácticamente en 500.000 agentes, ¿no? Porque ha un crecimiento del 54% en los 2 últimos años de empleo público. Desde el año 2008 el empleo público crece más que el privado, o sea, el principal generador de mano de obra en blanco en Argentina ha sido el sector público. Desde el año 2008 solamente en 7 provincias el empleo privado creció más que el público. Desde el 2011 solamente en 4. O sea, yo te estoy diciendo todo esto y vos ya te estás dando cuenta que tenemos un problema muy serio, ¿no? Totalmente. Bueno, y ahí tenemos un problema muy serio con las comunicaciones. Para crecer también hay que fomentar la competencia en materia de comunicaciones, dicen. También, ¿no? más que hay que fomentar la inversión y la mejora de la calidad del servicio. Así vamos a hablar de la convergencia y todas esas cosas que están viniendo, ¿no? Sí, hoy justo se anunció, para los que les interesa opinar sobre ese tema, el gobierno anunció un foro en el cual van a poder hacer sus contribuciones en el proceso de la nueva ley de medios convergentes. Bien. Bueno, es interesante. Tiene que ver con que todos puedan competir con todo, digamos, ¿no? Esa es la idea detrás de eso, sí. Ahí lo recuperamos, Félix. Sí, no sé qué pasó, pero bueno, no es raro en la Argentina. No, totalmente. No, yo les decía, si queremos absorber el exceso de empleo público y queremos parecernos a un país vecino como Uruguay en la cantidad de empleo informal, hoy en la Argentina 1/3 de los trabajadores están negros, si pretendemos bajar a la mitad, ni siquiera eliminar el empleo negro, bajar a la mitad, tenemos que crear 300.000 empresas. Ese es el desafío que tenemos de aquí en adelante, ¿no? Y es un desafío sin duda
monumental y sobre el que tenemos que... Eso te iba a preguntar, Félix, si eso era como decir, es una cosa muy difícil pero posible, o era como decir, es imposible. No, digamos que es posible en la medida que empecemos hoy a corregir las tendencias. ¿Qué es corregir las tendencias? Yo nunca propongo echar a nadie, sino que se vaya absorbiendo con mayor crecimiento, mayor creación de empresas. A través de, por ejemplo, empezar a, ya mismo, poner un tope a los nombramientos en el sector público, que no crezcan más. Ni siquiera no nombrar gente, simplemente no nombrar gente por encima del crecimiento poblacional, o hacer, por ejemplo, hay países como España donde se ha propuesto por cada 2 jubilados del sector público solamente incorporar uno nuevo, es decir, para que la tendencia no sea tan explosiva, y sobre todo fomentar la creación del sector privado. Hoy tenemos un estado Félix, de asfixia, ¿no?, que se lleva entre provincias y nación el 43% del PBI, que tiene una presión fiscal de 26 puntos del PBI, ¿no? Entonces, si dejamos de crear empleo público en exceso, que financiamos con más presión fiscal, más impuestos, vamos a empezar a darle más aire al sector privado. Si dejamos de gastar en sueldos en exceso en el empleo público y empezamos a invertir, la inversión pública está estancada en 2 puntos del PIB, por ejemplo en las provincias en el año 2004, cuando el gasto personal pasó de 5 puntos a 9 puntos del PIB, podemos empezar a recuperar competitividad, podemos aliviarle la carga fiscal al sector privado y empezar a crear empresas, a crear empleo para absorber este excedente. Félix, Marcos Ortega te habla. Como economista, el gran debate es en qué sector se crean los empleos o cuál es el rol que tiene que tener el Estado para crear esos empleos. ¿Vos dónde ves que se crearían esos empleos? Y principalmente los empleos más preocupantes son los de mano de obra no calificada. ¿Dónde crees que se puede crear empleo para esa gente en el sector privado? Mirá, aquí hay, viste, un prejuicio, creo que en general, cuando vos me estás preguntando eso, seguramente estarás pensando en la industria solamente, ¿no? No, para nada. No, digo, ponete como ejemplo, la gente en general piensa que solamente la industria va a generar empleo, el campo es un gran generador de empleo, por ahí no tanto directo, pero sí indirecto, pero lo que digo, nos tenemos que sacar el prejuicio. En el interior del país también hay que crear trabajo en el sector comercio, por ejemplo, ¿no? A medida que la economía avanza, se generan también puestos en las actividades de servicio, ¿no? No digo que vos lo hayas dicho, sino que digo que una vez que la economía empieza a crecer, empieza a generar puestos de trabajo en diversos sectores. Por supuesto, donde más ventajas competitivas tenemos es en la agroindustria, ¿no? En el sector agrícola y la agroindustria, que son sectores en donde tenemos ventajas competitivas en el mundo, ¿no? Y quizás puedan liderar, sobre todo en el interior, esta absorción de gente que hoy está o en exceso en el empleo público o en negro, ¿no? Félix, lo leía a Yeyati decir algo así como que el turismo es un buen lugar para fomentar el empleo, sobre todo no calificado. ¿Eso te parece que, digo, es un área a explotar? ¿Está subexplotado el turismo en la Argentina? Eso sería un poco la pregunta. Mira, yo soy muy defensor del turismo, he estudiado mucho el sector turístico. Y estando en el NOA... sí, el potencial ha tenido una explosión del turismo. Lo bueno del turismo es que, digamos, no necesitas, tener una industria, instalarla, esperar años, aprender, ¿no? O sea, se puede poner en marcha relativamente rápido. De todas maneras, yo creo que ya el tema del turismo es importante. Por ejemplo, en Salta se ha avanzado mucho en el norte argentino. Hoy el turismo, si lo medís bien, porque es una actividad transversal, ¿no? Que tiene, no es una actividad en sí, sino que es un poco de restaurantes, un poco de 100% de hoteles, un poco de comercio. Claro. Explica 7 puntos del PBI, ¿no? Es un sector importante que podría acompañar. Seguramente hay provincias que quizás todavía no han explotado su potencial, pero ya se ha avanzado bastante a lo que voy en el sector turístico, ¿no? O sea, no sé si quedan muchos nuevos destinos que hoy se puedan aprovechar. Sin duda siempre se puede seguir creciendo, pero no lo veo como quizás soy el más dinámico en captación de empleo, porque ya ha avanzado mucho.
¿Y cuál es el cambio o el clic mental que tenemos que hacer para dejar de tomar medidas que no son sostenibles en el tiempo? Porque esto que vos planteás es, no podemos contratar más gente en el Estado Nacional porque no lo podemos sostener. Y lo mismo pasa, por ejemplo, no sé, con estos, los convenios colectivos de trabajo, donde muchas veces también se toman medidas sindicales para los trabajadores que después el empleador no las puede sostener en el tiempo. Claro, bueno, Ani, el chip mental que tenemos que cambiar es que no podemos pretender que el Estado sea el principal creador de empleo en la Argentina, porque es como, yo pongo el ejemplo hay provincias en donde ya el carro está delante del caballo, donde hay más empleo público que privado, o sea, el empleo público lo paga el sector privado. Sí. Entonces, no puede ser más el Estado que el sector privado, porque entonces ¿quién lo va a pagar, no? Entonces el chip mental que hay que incorporar es que el empleo sustentable, de calidad, competitivo, productivo, es el que puede generar el sector privado, no el que genera el sector público, ¿no? Entonces hay que apuntar a mejorar el clima de negocios, el clima de inversión, para crear nuevas empresas, recibir inversión extranjera, porque si tenemos que crear, como calculo yo, 300.000 empresas más, no nos va a alcanzar con nuestros propios recursos. Claro. Que abrirnos al mundo para que el mundo venga a invertir y nos ayude a crear esta cantidad de empresas. O sea que es un cambio de actitud, yo diría, en función de lo que venimos viendo los últimos 12 años, muy importante, ¿no? ¿Y lo ves al gobierno en esa senda? Esa es la primera pregunta. Es una pregunta de dos momentos. Ese es el primer momento. Y el segundo, ¿ves a la sociedad con la decisión de acompañarlo eventualmente en ese sendero? Mira, al gobierno lo veo absolutamente alineado con esa idea. No tanto a la sociedad, ¿no? Hoy yo demostré que además de este crecimiento público, encima en la Argentina el Estado paga mejor que el sector privado. Entonces, obviamente, claro, y eso no podés juzgar a la gente, si vos le preguntás, mira, ¿dónde querés trabajar? ¿En un lugar donde no te van a echar nunca y vas a ganar más? ¿O en otro lugar donde tenés que estar compitiendo todo el tiempo? ¿No? Te va a contestar, porque en función del informe nuestro en un sitio online en Mendoza hizo una encuesta y ganó por, creo que un 80% de la gente prefiere trabajar en el sector público, ¿no? Entonces, hay parte de la sociedad que lo entiende, ¿no? La parte que, digamos, quizás que más del sector, más en el interior, el sector productivo. La parte que paga y la parte que cobra no lo entiende. Bueno, no lo quería decir así, pero la parte que produce lo entiende y la parte que se beneficia lo entiende menos, digamos. Claro, es un poco así. Con lo cual, la no comprensión es interesada, que es a donde quería llegar un poco. Digo, hay ahí como la... Bueno, vos viste que, no me acuerdo qué filósofo ahora, porque estoy medio cansado, dijo que hay que creer lo que uno piensa, no lo que uno le conviene, ¿no? Totalmente. Pasa, me parece, por ahí. Pero bueno, a veces es difícil. Hay que ponerse en el lugar de la gente también, obviamente. Completamente, cada uno hace lo que quiere en la vida. No, y lo que pasa es que ahora la salida en este contexto tampoco es precarizar el trabajo público de modo que se vuelva peor que el privado. Hay que fugar hacia adelante con el privado para que seduzca al público, con lo cual... Exactamente. La propuesta es apuntar, elevar el promedio, ¿no? Claro, todos los indicadores. eso mismo. Cosa para la que el Estado tiene mucho que hacer, ¿no? Desde las obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Y ahí volvimos a ¿Félix? Sí, hay que escuchar. Ah, bueno. No, nada, te decía, cosa respecto de la cual el Estado tiene mucho que hacer, digamos, para incentivar. No, obviamente, acá el Estado es el primer responsable en cambiar la mentalidad, en cambiar las reglas de juego y en darle lugar a que el sector privado recupere espacio, eso sin lugar a dudas. Seguro. Mucho que hacer y mucho menos que hacer también, ¿no? Es una combinación de las dos cosas. Está muy buena esa analogía. Por ahí te la voy a robar. Dale, te dejo. Avisando, el que avisa está yo. No hay problema. Félix, abrazo grande. Abrazo grande a ustedes, eso saben. Chao. Gracias. Era Félix Piacentini, que es titular de la consultora Noanomics.